Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio poniéndonos en las manos de nuestro Señor. Padre Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, venimos delante de ti. Abrimos nuestro corazón, Señor. Señor mi Dios, muchas gracias. Tú eres el que da la vida, la salvación, la bendición. Eres tú el que tienes misericordia. Y con tu gracia, tú nos has salvado a través de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias. Ahora, Señor, puedes darnos tu palabra, la sabiduría, el entendimiento. Y, Señor mi Dios, ayuda a mis hermanitos con esta palabra para poder entenderla y vivirla. Y la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, está sobre nosotros. Gracias, Padre eterno. Amén. Hoy corresponde la cita de Lucas, capítulo 13, verso 22. El título de esta transmisión es Excluidos. Dice la palabra del Señor: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, y hermanitos amados, ya la respuesta está en el verso 24 en adelante. Muy bien, hermanos amados, alguien le pregunta acerca de la salvación. Y ahí, claro, hermanitos, nosotros conocemos, conforme a la Escritura, la doctrina de la salvación. Es por gracia, es por la fe, es por causa del Señor Jesús, que vino a pagar nuestra deuda, murió, fue sepultado, resucitó, está a la diestra del Padre, vendrá por segunda vez para Israel y vendrá en el sonido de la trompeta por la iglesia. Y hermanos amados, en cuanto a esta pregunta, muy importante, hermanitos, verlo desde este punto espiritual que se menciona en Lucas. Habla entonces de la salvación. Dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahora, para darle más referencia, hermanitos, se entiende que es un judío el que le hace la pregunta. Dice aquí, alguien preguntó. No era de los discípulos, porque aquí lo aclarara alguno de los 12 y dijera hasta su nombre, pero no, una persona oyente que sí creía en él, porque no es una pregunta adversa, no es una pregunta de un opositor, de un enemigo, no, es una pregunta, hermanitos, muy importante, pero no demuestra adversión, o sea, no demuestra que sea una pregunta que lo provocara, que lo tentara, o que lo refutara, o lo desafiara. No, una pregunta muy importante. ¿Son pocos los que se salvan? Él les dijo, el 24, esta es su respuesta: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Muy bien, esta es la primera parte de su respuesta en cuanto a la salvación. Ya lo vemos, hermanitos, ya con los demás evangelios. Por ejemplo, el libro de Juan ya habla: el que crea y sea bautizado. También dice Marcos capítulo 16. Juan menciona: el que cree en él no será condenado, el que cree en él tiene vida eterna, el que cree en él ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. Y claro, hermanitos, la doctrina que tenemos en el libro de los Romanos y en todos los evangelios y en las epístolas concuerda la doctrina de la salvación. Sin embargo, hermanitos, aquí va a hablar el Señor de algo importante. Dice: esforzaos, esfuércense, esfuércense.
a entrar por la puerta angosta. Muy bien. No que refute o contradiga la doctrina de la salvación, que es por fe, que es por gracia en su nombre, sino que, hermanitos, es otra área en la que debemos de poner mucha atención si nosotros, hermanitos, queremos llegar a la meta. Y claro, se comienza, hermanitos, en la doctrina con la fe sola, creer solamente. Y ya después Santiago dirá que la fe sin obras está muerta. Bueno, actuar. Y eso también concuerda cuando predicaba Juan el Bautista: haced frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento por oír su palabra, porque el Espíritu Santo está obrando, porque se le cree, pero va acompañada de obras, ese arrepentimiento. Bueno, sin deslindar ni desligar la doctrina de la salvación, que es por fe, aquí habla de un esfuerzo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esfuércense. Y la misma palabra e instrucción es para nosotros, hermanitos. Esfuércese usted. También dice Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Bueno, la instrucción entonces a primera instancia es esforzarse. Sí, los que se salvan deben esforzarse. Y dice a entrar por la puerta angosta. ¿Qué es la puerta angosta, hermanitos? Primero vamos a entender esta parte, porque el Señor instruye que se viva o que se esfuerce de esta manera. Para esto tendré que llevarlo al libro de Mateo, capítulo 7, verso 13, para que podamos entender, hermanitos, acerca de entrar o esforzarse a entrar por la puerta angosta para la salvación, sin deslindar la doctrina de la salvación. Mateo capítulo 7, 13 dice: entrad por la puerta angosta o estrecha. Quiere decir, hermanitos, pues muy angostita, muy estrecha, no es ancha, y equivale a que no es fácil. Dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta, o estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí, hermanitos, es otro aspecto de la salvación. Le vuelvo a reiterar, no va a desligarse de que es por fe y por gracia en el Señor Jesucristo, sino que ahora corresponde a nosotros esforzarnos a entrar por esa puerta angosta. O sea, la puerta más difícil, el camino más difícil es el que lleva a la vida. Aquí va a hablar, hermanitos, de muchos y va a hablar de pocos. Por eso dice, y le conecto el 13 con el 14: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, por la puerta ancha, muchos entran allí. O sea, muchos se pierden, muchísimos. Ahora el 14: pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esto es verdad, hermanitos. Pocos son los que viven de esta manera, que entran por la puerta angosta o estrecha. Hermanitos amados, en términos sencillos, para hacerlo más comprensible, es, hermanos amados, cuando hay camino muy difícil, que es el Evangelio, y que hemos de recorrerlo.
y el camino también es el Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero la mayoría no quiere batallar, no quiere sufrir. Entonces escogen, y vamos a decirlo de esta manera, el camino más fácil. Las mayorías escogen lo más fácil. Y así de fácil es el camino, espacioso y la puerta ancha. Es muy fácil y muchos son los que entran por esa puerta. O sea, muchos se perderán. Porque ese camino es de maldad, ese camino es de iniquidad, ese camino es de perdición y la mayoría lo prefiere. Pero para nosotros, dice el Señor, pocos son los que la hallan. Y equivale, hermanitos, esa puerta estrecha, angosta, y ese angosto camino es el que lleva a la vida. O sea, la instrucción se puede parafrasear de la siguiente manera: no se deje llevar por lo más fácil. Afuera le llaman la ley del menor esfuerzo. No haga eso, hermanitos. Esfuércese, luche. Fácil es no buscar a Dios. Fácil es dejar de congregarse. Fácil es no servirle. Fácil es que cuando hay sufrimiento, dolor, pruebas, persecución, abandonar. Eso lo hace cualquiera. Es fácil. Fácil es transgredir, no obedecer la palabra. Bueno, eso fácil no lo haga usted. Usted esfuércese. Esfuércese en entrar a ese camino angosto, a esa puerta angosta, estrecha. Muy bien. Esto habla de esforzarse a un estilo de vida. El estilo de vida que dice la palabra de Dios que debemos de tener. O sea, en otras palabras, obedecer su escritura, su palabra. Eso es, hermanitos, permanecer en su palabra. Y va de la mano con esto. Muy bien, volviendo, hermanitos, a nuestra cita base, y vamos a ver también otra más. Pero habla, hermanos amados, y dice aquí: esforzaos, estamos ahora en el 13:24, a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Esto quiere decir, hermanitos, aunque no menciona esa palabra, pero se entiende muy bien, cuando ya es demasiado tarde, cuando ya no es tiempo. O sea, dice, muchos intentarán entrar y no podrán. Eso, hermanitos amados, parafraseándolo, es que algunos o muchos ya intentarán ahora sí esforzarse, pero será ya demasiado tarde. Ahora dice, 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ve usted, hermanitos, o sea, habla del tiempo, ya que el Señor va a cerrar, se acabó el tiempo, ya no habrá oportunidad. Ahora dice, y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta. O sea, como llegando tarde, se va a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Personas, hermanitos, que se suponía que eran salvas, que creían en Él, que lo habían recibido, pero se entiende, no entraron por esa puerta estrecha, angosta, y no se esforzaron. Un cristiano que no se esfuerza es comparado, como dice Mateo 25, a virgen insensata. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Usted sabe la historia, que las insensatas no se salvaron, no entraron con él a la boda porque no habían guardado aceite. Esto va de la mano, no se esforzaron.
Puedo decirle conforme a esta palabra, hermanitos, que hay cristianos que no se esfuerzan, que parece, hermanitos, que no toman en cuenta o no le dan importancia a buscar a Dios. Son gente, hermanitos, que, como dice la palabra, un día se levantarán, un día tocarán la puerta, pero ya será demasiado tarde. No habla de inconversos que no quisieron recibir a Cristo, hermanitos. Se refiere a cristianos. ¿Por qué le menciono esto? Porque dice que el Señor les va a responder: no sé de dónde sois. Y en el 26, fíjese de los argumentos de ellos. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. El argumento es: sí, hemos estado contigo, sí, creímos en ti, o sí estuvimos a tu lado. Y hermanos amados, ¿quién dice eso? Un cristiano, una cristiana, claro, tibios, no esforzados. Yo, hermanitos, como predicador, puedo atestiguar que he conocido gente así. No, mis hermanitos, es afán de juzgarlos, ni condenarlos, ni desecharlos. No es porque no los ame, y no es, hermanitos, porque mi corazón ya se cerró con ellos. No, mis hermanitos, no es eso, no es falta de amor. Pero sí he comprobado la palabra que hay gente que no se esfuerza y son salvos, son cristianos, incluyen también hasta siervos de Dios que no se esfuerzan. Y hermanos amados, son negligentes, irresponsables con Dios, son ligeros, livianos, y también la palabra de Dios les llama indolentes. Indolente equivale a que no le duele nada. O sea, no les importa mucho o nada, no les interesa. Están confiados, tal vez, malamente, diciendo: bueno, de todos modos Dios me va a salvar, de todos modos Dios me va a perdonar, de todos modos Dios me va a tener misericordia. Así que si yo no le obedezco, o hago lo malo, o no le sirvo, o no me esfuerzo, no hay problema, Dios de todos modos me va a salvar. Es una falsa fe, hermanitos. Una fe acompañada de incredulidad, rebeldía, desobediencia, indolencia y, claro, insensatez. He visto eso, hermanitos, en hijos de Dios. Y uno les habla en las prédicas, se les anima, se les exhorta, se les instruye, también se les amonesta en las predicaciones por el Espíritu Santo. Se hace esto y no, mis hermanitos, siguen llegando tarde. Algunos viven a la vuelta del templo y ni así, mis hermanos, ni así son puntuales, y aún así se dan el lujo de faltar al templo. No hay excusa de que no hay pasaje, o que no hay transporte, o que fue muy difícil el camino. No, están muy cerca del templo, pero les da igual. Entonces, hermanitos, ellos son aquellos que van a responderle, como dice en el versículo 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. O sea, como diciendo: sí, debes de abrirnos, porque nosotros sí somos de los tuyos. O sí hemos cumplido, hemos estado donde tú enseñaste. Hay quienes, hermanitos, argumentan de que sí, yo sí iba al templo, yo sí te buscaba, yo sí estuve allí, pero llegaban tarde, o se perdían parte de la palabra, o menospreciaban la oración, la alabanza, y decían: voy a llegar a la hora que el pastor pueda verme que ya estoy.
o hermanitos, no les importaba nada más. Y daban su vida a medias. Hermanos amados, hay doctrinas en otras denominaciones que hablan de la salvación que no se pierde y también equivale a salvo, siempre salvo. No voy a juzgar, ni criticar, ni refutar. Pero esto, hermanitos, ha sido algo dañino para la carnalidad de algunos. O sea, se confían o pueden decir, de todos modos, aunque yo no me esfuerce, yo voy a ir al cielo. Pero aquí dice, hermanitos, que le van a llamar a la puerta, que Él ya habrá cerrado la puerta. Aquí dice que le van a rogar, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Aquí dice que les va a responder, no sé de dónde sois. También dice que ellos le van a argumentar, sí somos de los tuyos. Estuvimos donde tú enseñabas. Y hermanos amados, aquí dice la palabra de Dios que se les va a cerrar la puerta a esos que no se esforzaron. Ahora, cualquier hermanitos opuesto o adversario podría decir, pero la salvación no es por obras, así que se esfuerce uno o no se esfuerce, se va a salvar por la fe y por la gracia. Bueno, claro que sí, mis hermanitos, la entrada a la salvación es Cristo Jesús. Él es la puerta y se salva uno por fe y por gracia, claro que sí, como don, regalo inmerecido. Solamente que tenemos esta otra área o este otro aspecto de la salvación y lo entendemos espiritualmente en cuanto a la palabra esfuerzo. Bueno, ya que el justo por su fe vivirá, ya que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, ¿qué tiene que ver el creer o la fe con el esfuerzo? Oh, hermanos amados, mucho. Se lo voy a explicar. Una persona que tiene fe, dice en el libro de Santiago, demuéstrame tu fe. Yo te voy a demostrar mi fe por mis obras. Demuéstrame tu fe sin tus obras. Bueno, ¿qué tiene que ver el esfuerzo con la fe, la gracia y la salvación? Mucho, hermanos amados. El que se esfuerza en hacer la voluntad de Dios también va de la mano, porque no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, decía el Señor Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, el que se esfuerza quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermanitos amados, una de las instrucciones es no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Yo hace poco, hermanitos, lastimeramente escuchaba a alguien que enseñaba a otra persona unas lecciones, y claro, tomadas de algún manual, y yo me preguntaba, ¿quién hizo ese manual? En ese manual dice que si uno que no se congregaba, podía faltar, pero siempre y cuando en su casa orara, en su casa leyera la Biblia. Y bueno, eso, hermanitos amados, es un consejo y parece bueno, pero la palabra dice, no dejes de congregarte. Ese manual refuta la palabra de Dios, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que uno se congregue, hablando en cuanto a ese tema. Y uno va diciendo, no, si no te congregas no hay ningún problema. Si faltaste, puedes leer tu Biblia o orar en tu casa. Bueno, no es que no se deba leer la Biblia o orar en la casa, no. Pero eso minimiza el mandamiento de congregarse o de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, o buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Menosprecia esas palabras. Y yo, hermanitos, me quedé con ese dolor en mi corazón preguntándome, ¿quién enseña eso? Se le va a enseñar entonces a la gente que puede faltar al templo,
que no hay ningún problema. Y esa clase de personas son las que van a perderse por no esforzarse. Ahora, continuando con esto, hermanitos, sí, el que cree se esfuerza, el que quiere hacer la voluntad de Dios se esfuerza, el que ama a Dios, ya que el amor de Dios es sufrido, todo lo sufre, todo lo cree, va a sufrir incluso por buscar a Dios y por hacer la voluntad de Dios. O sea, sí va a entrar por la puerta angosta, por el camino angosto, esforzándose, aunque se argumente no es por obras. Y claro, escrito está, no por obras para que nadie se gloríe. Claro que sí, es por gracia. Pero una vez que creímos, escrito está, muéstrame por tu fe sin tus obras. Muéstrame. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, lo que dice la palabra, esforzarse. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Muy bien, entonces el cristiano carnal, que no hace la voluntad de Dios, que no se esfuerza, que no busca a Dios, hermanitos amados, Dios no es injusto. Hay hijos de Dios que vienen de lejos a la casa de oración, que pagan un pasaje, que tienen que venir a largas distancias, cansados, con hambre, incluso saliendo del trabajo buscan a Dios. Y cristianos que no mueven un dedo o un pie, hermanitos. ¿Cree usted que Dios va a decir, ándale, también tú vas a recibir lo mismo que el otro? Sino que dice que Él viene pronto y su galardón con Él para dar a cada uno conforme a sus obras. Y aquí, hermanitos, habla hasta de la exclusión. Por eso el título de esta transmisión, Excluidos. Bueno, continuamos leyendo, hermanitos. Dice el 27, pero os dirá, ya que argumentaron si somos de los tuyos o si debemos de entrar, porque estuvimos delante de ti, estuvimos donde tú enseñaste, pero nunca se esforzaron. Dice el 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros. ¿Y cómo les llama? Hacedores de maldad. Una persona que vive cerca o que vive en la colonia donde está la casa de oración y no se esfuerza, el Señor le llama hacedor de maldad. Tú no me honras, tú no me conoces, tú no me exaltas, tú no me buscas, tú no me valoras, no me estimas como Dios. Porque si yo soy tu Dios, soy digno de ser buscado. Y tú no me buscas. Para ti no valgo, no importo, no soy importante. Le llama a alguien no esforzado, hacedor de maldad. ¿Y qué hace ese hacedor de maldad? ¿Y qué piensa? ¿Y qué tiene en su corazón cuando ya es la hora del culto y no sale de su casa? ¿Qué malos pensamientos rondan por su cabeza? No, ahorita no, la oración a mí me aburre. Ya después de que termine la oración, ya llego al templo. No, yo tengo cosas más importantes que hacer. ¿Para qué llegar a la oración? ¿O para qué llegar al culto? No, yo me quedo en mi casa, desde aquí leo la Biblia, o tal vez ni la lean, hermanitos, prendan su televisor y ni se acuerde de Dios. Dios les llama a esos no esforzados que no entraron por la puerta angosta, les llama hacedores de maldad. Hermanitos amados, tal vez alguno piense que solamente se trata de pereza o de flojera, pues. No, mis hermanitos, es más allá de eso, es maldad. No valorar a Dios, no orar a Dios. Hermanitos amados, tristemente, ellos son los más escandalosos. Cuando les pasa algo a ellos o a sus seres queridos, sí hay una lucha, tal vez, hermanitos, una corrección, y no me atrevo a llamarle prueba, porque Dios solamente prueba al justo, no a esta clase de personas.
ellos son corregidos. No le llamen prueba, no, es corrección o incluso castigo, porque también dice la palabra que Dios al que ama castiga, azota a aquel que toma por hijo. Bueno, ellos cuando sufren son los primeros en correr, en gritar con desesperación. No los juzgo, hermanitos, pero esta es la triste realidad de ellos. Los primeros en buscar, pastor, ore por mí, porque me pasó esto o a alguno de mis seres queridos les pasó esto. Y hermanitos, ¿pero qué de los días anteriores? No venían a la oración, no venían a la casa de oración, no buscaban a Dios aunque la tuvieran cerca, la casa, el templo de Dios. No se esforzaban y ahora su carga nos la echan a nosotros. Está bien lo que está escrito: sobrellevaos las cargas los unos de los otros. Pero ellos no quieren llevar su carga, su propia cruz, no la cargan. Y nos la echan a nosotros: cárguela usted, que la cargue la iglesia, que la iglesia se esfuerce, que la iglesia ore por mí, que la iglesia cargue mi cruz. Háganlo, porque si no, no tienen amor. Nos acusan, nos denuncian, nos echan su carga, pero eso un día va a terminar, hermanitos. Un día se va a cerrar la puerta, y cuando a ellos les toca cargar su cruz, o esforzarse, o hacer la voluntad de Dios, o caminar por el camino angosto, no lo hacen, no quieren hacerlo, pero gritan en el día de la angustia. Hermanos amados, uno que otro caso, Dios todavía, hermanitos, es grande en misericordia. Todavía, hermanitos, oramos por gente así, pero no le niego que me dan ganas de decirle: ore usted en el altar, ore usted a Dios. Usted no ora, no busca a Dios. Cuando lo necesita, ya viene para que uno sea el que lleve su carga, y usted ni aún así la carga. Ore usted en el altar. Todavía no lo he dicho, hermanitos. En algunos casos he tenido ganas de hacerlo, pero Dios me ha puesto, y todavía oramos por las personas, aún esa clase de personas que no se esfuerzan. Y hermanitos amados, la iglesia llena de amor, o algunos que todavía tienen amor, allá están luchando por uno, pero pasa la crisis y ellos vuelven a su pereza, a la desidia, a la indolencia, a la indiferencia incluso, y dejan de buscar a Dios otra vez porque ya pasó la crisis o porque ya recibieron su milagro. Y hermanitos, dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que, hermanitos, aquí habla de los no esforzados. Dice, hermanitos amados, 27, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. El que no se esfuerza a entrar por la puerta angosta es un hacedor de maldad. Y aún al que se le llame perezoso, flojo, floja, desidioso, desidiosa, el Señor le llama hacedor de maldad. Y les dice: apartaos de mí, apártense de mí. Tanta indiferencia, arrogancia, desprecio a Dios, un día va a recibir su pago, hermanitos. Usted no sea de esos. Usted esfuércese y entre por la puerta angosta. Ahora dice el 28: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Quiénes vosotros? Equivale: y ustedes estéis excluidos. ¿Quiénes serán excluidos? Los que no entraron por la puerta angosta, los que no se esforzaron. Se van a perder, hermanitos. Ahora dice el 29: vendrán gentes del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hace alusión a la iglesia, nosotros,
los redimidos con la sangre de Cristo. 30. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Y hermanitos, tal vez aunque haya llegado primero, pero nunca se esforzó, entonces será de los últimos, incluso con el riesgo de perderse. Le repito la última parte, hermanitos, del 28. Y vosotros estéis excluidos. Sí se puede excluir, sacar a alguien que no se esforzó. Incluso dice la palabra de Dios, hermanitos, habla de la parábola de la cena de las bodas, de que uno entró a la fiesta, ya que se llamó a todos, ahora sí, ya que los primeros convidados no eran dignos, sino atendieron la invitación. El Señor dijo la instrucción a los siervos: vayan por los caminos, por las plazas, y traigan a todos los que halléis, tanto buenos como malos. Y ya que convidaron, invitaron, llamaron, predicaron, ahora ya estaba llena la casa. Pero había uno que no estaba vestido de bodas. El Señor le dijo: amigo, ¿por qué entraste? ¿Cómo es que entraste aquí sin estar vestido de bodas? Este no respondió, y el Señor dio la instrucción: atadle de pies y manos y echadlo afuera, a las tinieblas, al lloro y crujir de dientes. O sea, ya dentro, hermanitos, ya cristiano, ya congregándose o siendo parte de una iglesia, todavía, si no se esfuerza, todavía está en riesgo de ser echado al lloro y crujir de dientes, afuera. Porque, hermanitos, ese menosprecio, esa arrogancia, ese desafío a Dios, esa rebeldía, es maldad. Es maldad, hermanitos. Obediencia, humildad, sujetarse, buscar a Dios, eso, hermanitos, es agradable. Es entrar por la puerta angosta. El dejar a Dios allí que se quede hablando, el dejar a su culto, el dejar de buscarlo, es una indiferencia al cual el Señor va a decir: tú no vas a entrar, tú vas a ser echado fuera y quedarás excluido. Así dice la palabra de Dios, hermanitos. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, ayuda a mis hermanitos. Ya somos salvos por gracia por medio de la fe, pero eso se va a mostrar, Señor, como dice tu palabra, entrando por la puerta angosta. Mis hermanitos entren y lleguen a la meta, perseveren hasta el fin y serán salvos, dice tu palabra. Ayuda a mis hermanitos, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Se esfuercen, sean valientes. Amén, Señor. Dios les bendiga a todos, hermanitos. No se vaya a perder, hermanos amados. El Señor con todos ustedes. Amén.